con la resurrección de Cristo. Al estudiar la Biblia, si no comprendes las divisiones o la tipología correctas, esta se contradecirá. En otras palabras, puedes encontrar muchos errores en ella e incluso espiritualizarla para que se ajuste a tus ideas. Eso es lo que los académicos, liberales y críticos han estado haciendo durante muchos años. Lea siempre la Biblia desde una interpretación histórica, literal, doctrina y espiritual. Leemos versículos 27 al 43 en Lucas capítulo 33. Versículo 37. Y le seguía grande multitud de pueblo y de mujeres, las cuales le lloraban y lamentaban. Mas Jesús, vuelto a ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas lloraos a vosotras mismas y a vosotros hijos. Porque he aquí que vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estrellas y los vientres que no parieron y los fetos que no criaron. Entonces comenzaron a descer a los montes, caer sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que se hará. Y llevaban también con él otros 2 malhechores a matar con él. Versículo 33. Y como vinieron al lugar que se llama Calvario, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Mas Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y burlaban de él los príncipes con ellos, diciendo: a otros sálvese a sí mismo, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también un título escrito sobre él con letras griegas y latinas y hebreicas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, le riñó, diciendo: ni aun tú temas a Dios, estando en la misma condenación. Y nosotros, a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vinieres en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo y los 2 ladrones son un tipo de otros 3 personajes en la Biblia, a quienes les sucedió un evento similar, pero no exacto. De hecho, son tan similares que cuando comparas estos 2 pasajes, deberías poder ver algunas de las similitudes por ti mismo. Vayamos ahora a Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 23. También puedes leer más alto
Génesis capítulo 40, versículo 1 al 23, gracias. 40, versículo 1 al 23. Y aconteció después de estas cosas que pecaron en maestresala del rey de Egipto y el panadero contra su señor, el rey de Egipto. Y Faraón se enojó contra sus dos eunucos, contra el principal de los maestresalas y contra el principal de los panaderos. Y púsoles en la cárcel de la casa del capitán de los de la guardia, en la casa de la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de los de la guardia dio cargo de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la cárcel. Y soñaron sueño, ambos a dos, cada uno su sueño, una misma noche, cada uno conforme a la declaración de su sueño, el maestresala y el panadero del rey de Egipto, que estaban presos en la cárcel. Y vino a ellos José por la mañana, y miróles, y pareció que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos eunucos de Faraón que estaban con él en la cárcel de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué están hoy malos vuestros rostros? Y ellos le dijeron: hemos soñado sueño, y no hay quien lo declare. Entonces José les dijo: ¿no son de Dios las declaraciones? Contádmelo ahora. Entonces el príncipe de los maestresalas contó su sueño a José, y díjole: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que florecía, salía sobre nuevo, maduraron sus racimos de uvas, y que el vaso de Faraón estaba en mi mano, y que yo estaba las uvas, y las exprimía en el vaso de Faraón, y daba el vaso en la mano de Faraón. Y díjole José: esta es tu declaración, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, Faraón levantará tu cabeza, y te hará volver en tu asiento, y darás el vaso a Faraón en su mano, como solías cuando eras su maestresala. Por tanto, acordarte has de mí dentro de ti cuando tuvieres bien, y ruégote que tengas conmigo misericordia, que hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque he sido hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me hubiesen de poner en cárcel. Y viendo al príncipe de los panaderos que había declarado bien, dijo a José: también yo soñaba que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de todas las viandas de Faraón de obra de panadero, y que las comían las aves del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo: esta es su declaración, los 3 canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de ti y te hará colgar en la horca, y aves comerán tu carne sobre ti. Y fue al 3er día, el día del nacimiento de Faraón, e hizo banquete a todos sus siervos, y alzó la cabeza del príncipe de los maestresalas, y la cabeza del príncipe de los panaderos entre sus siervos. E hizo volver al príncipe de los maestresalas a su oficio, y dio el vaso en mano de Faraón. Y al príncipe de los panaderos hizo ahorcar como le había declarado a José. Y el príncipe de los maestresalas no se acordó de José, mas olvidóse de él. Ok, gracias. En el Nuevo Testamento tenemos 3 hombres que fueron enviados a la cárcel y luego enviados a morir. 2 son culpables y 1 era inocente de las acusaciones formuladas en su contra. En el Antiguo Testamento 3 son enviados a la cárcel, 2 son culpables y 1 es inocente. En el Nuevo Testamento 2 hombres merecen castigo, pero 1 no, porque no hizo nada malo. En el Antiguo Testamento 2 hombres merecen castigo, pero 1 no, porque no hizo ningún mal. En el Nuevo Testamento los 3 son prisioneros de César, el gobernante del mundo. En el Antiguo Testamento los 3 son prisioneros del Faraón, el gobernante del mundo.
En el Nuevo Testamento, 2 hombres vivirán eternamente y uno morirá. En el Antiguo Testamento, 2 vivirán y uno morirá. El mayordomo es un tipo de ladrón que creía en Cristo. El panadero es un tipo de ladrón que rechazó a Cristo. Y a estas alturas debería ser obvio que José es un tipo de Jesucristo. El copero, mayordomo, ¿cómo se dice? Mayordomo, gracias. Mayordomo era un sirviente y copero del faraón. Él representa el nuevo hombre que vive dentro de ti. Debía servir a faraón en cualquier tarea que se le pidiera. Además, tenía que estar dispuesto a morir por él, probando el vino para asegurarse de que no estuviera envenenado. Nosotros como cristianos representamos el mayordomo. No sé. Okay, sí, y debemos servir a Dios. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Estaba practicando esa palabra todavía. Tengo un problema con la palabra. Ok, vayamos a Romanos capítulo 6. Leemos versículo 16 al 23. ¿O no sabéis que a quien os presentasteis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia? Gracias a Dios que fuisteis siervos del pecado, mas habéis obedecido de corazón a la forma de doctrina a la cual habéis sido entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Hablo humanamente a causa de la flaqueza de vuestra carne, que como presentasteis vuestros miembros por siervos de la inmundicia y de la iniquidad para iniquidad, así ahora presentéis vuestros miembros por siervos de la justicia para santidad. Porque cuando fuisteis siervos del pecado, libres eréis de la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por nuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque el salario del pecado es la muerte, mas el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Debemos ser siervos de la justicia. Debemos ser sus coperos. Vayamos a Mateo 20:20. Mateo 20:20. Y maremos versículos 20 al 23. Y en Mateo capítulo 20, versículo 20, la Biblia dice: entonces se llegó a él la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, adorando y pidiéndole algo. Y él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: di que se asienten estos 2 hijos míos, el uno a tu mano derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Entonces Jesús respondió, dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen ellos: podemos.
Él les dice, a la verdad de mi copa beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados, mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda. No es mío darlo, sino a los que está aparejado por mi Padre. Esa copa es la copa del sufrimiento. Vayamos a Juan. Esa copa es la copa del sufrimiento. Vayamos a Juan capítulo 18. Leemos versículo 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que mi Padre me ha dado, no la tengo que beber. Obviamente Cristo estaba hablando de su muerte, gracias, de su muerte. Ese cáliz que el Padre le dio sería el cáliz del sufrimiento en la cruz. Somos los cuerpos, pues somos los coperos de Cristo. A veces nos hace sufrir reproches por su nombre. En otros países han muerto por el nombre de Cristo. No tenemos una vida dura como los demás. Por eso es un privilegio servir a Cristo. Si no está sirviendo a Cristo, entonces está sirviendo al mundo y a Satanás, el Dios de este mundo. Mayordomo está cerca del faraón en todo momento, sirviéndole sin demora, no vuelve a casa. ¿Qué tan cerca estamos de Dios? ¿Queremos unas vacaciones de la vida cristiana? Ok, vayamos a Génesis 41. En Génesis. Haremos versículo 9 al 13. 9 al 13. Entonces el príncipe de los maestrales, habló a Faraón diciendo, vi mis pecados me acuerdo hoy. Faraón se enojó contra sus siervos y a mí me echó en la cárcel de la casa del capitán de la guardia, a mí y el príncipe de los ganaderos. Y yo y él soñamos sueño una misma noche, cada una conforme a la declaración de su sueño soñamos. Y allí con nosotros estaba un mozo hebreo, siervo del capitán de la guardia, y contámoselo, y él nos declaró nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos declaró, así fue. A mí me hizo volver a mi asiento y al otro hizo colgar. El copero estaba tan ocupado sirviendo a Faraón que se olvidó de José. Podemos estar tan ocupados sirviendo y haciendo cosas en una iglesia que descuidamos la oración y la comunión con Jesucristo. ¿Te ha pasado eso? Mi esposo y yo, a veces en los Estados Unidos, sí. Un lugar donde estás haciendo muchas cosas en una iglesia y no tienes tiempo para leer tu Biblia u orar. No quiero estar tan ocupado con diferentes actividades de la iglesia de manera que descuidemos a Dios y lo dejemos en la prisión. El
corregidor de José lo dejó morir en la prisión. El panadero representa el anciano que vive dentro de ti. Tenemos una batalla que vive dentro de nosotros todos los días porque tenemos el hombre viejo y el hombre nuevo dentro de nosotros. Es como en la televisión donde alguien tiene un diablo y un ángel en el hombro. En el momento en que fuiste salvo y confiaste en Cristo, el viejo hombre dentro de ti te dijo que realmente no estabas aceptando a Cristo. El viejo hombre dice que no necesitas asistir a la iglesia, leer la Biblia, etc. El viejo hombre es la carne. Vayamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Veremos versículo 18. Now, esto es Pablo. Okay. El hombre es Pablo. Pablo está diciendo, porque yo sé, Pablo es el cristiano mejor en el mundo. Okay. Y Pablo está diciendo, porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obra lo bueno no lo alcanzo, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí, etc. Si eres cristiano, entonces todavía tienes la carne en ti, tal como la tenía Pablo. Ese es el panadero que está en la cocina preparando un poco de carne. Está en la cocina, fuera de la vista del faraón. Él está lejos. Muchas veces somos como el panadero, no tenemos comunión ni caminamos con el Señor porque nos hemos alejado de Él. Vayamos a Oseas capítulo 7, es al lado de Daniel. Oseas capítulo 7, versículo 1 al 7. Estando yo curando a Israel, descubrióse la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque obraron engaño y el ladrón viene, despoja el salteador de fuera. Y no dicen en su corazón que tengo en la memoria toda su maldad. Ahora pues los rediaren sus obras delante de mi presencia están. Con su maldad aligran el rey y a los príncipes con sus mentiras. Todos ellos adúlteros como horno encendido por el hornero, el cual cesará de despertar después que esté hecha la masa, hasta que esté levura. El día de nuestro rey los príncipes le hicieron enfermar con cuero de vino, extendió su mano con los burladores, porque aplicaron como horno su corazón, aceitando toda la noche duerme su hornero, a la mañana está su horno encendido como llama de fuego. Todos ellos hierven como un horno y comieron a sus jueces, cayeron todos sus reyes,
versículo 7, no hay nadie que invoque al Señor. El panadero está dormido. ¿Cuántas veces como cristianos hemos dormido cuando el Señor está tocando nuestro corazón para contarle a alguien sobre el poder salvador de Jesucristo? O tal vez Dios te despertó por la noche para orar por alguien. El trabajo del panadero era complacer a la gente con sus carnes. Su trabajo era complacer al faraón con las carnes que cocinaba. Dios no quiere nuestro sacrificio, quiere nuestra obediencia. Entonces, ¿qué significa estar en la carne? Vayamos a Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, leemos versículos 5 al 9. Romanos 8, versículo 5. Porque los que siguen la carne piensan en las cosas que son de la carne, mas los que siguen el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque el ánimo carnal es muerte, mas el ánimo espiritual vida y paz. Por cuanto el ánimo carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que siguen la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no siguen la carne, sino siguen el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Estar en la carne significa que hacemos lo que queremos hacer. Cuando Dios dice no bebas, es porque te vas a emborrachar. El anciano que llevamos dentro cita la Biblia y dice que bebamos un poco de vino para las enfermedades del estómago. Dios dice morir a la carne, morir al viejo hombre y arrepentirse. Decimos, bueno, voy a la iglesia y leo mi Biblia, estoy haciendo lo suficiente. Dios dice que sigamos orando por nosotros. Decimos que estamos demasiado cansados y necesitamos dormir como lo hicieron los discípulos. Dios dice, sé diferente del mundo. Pero nosotros decimos, debo ser como el mundo, para que el mundo escuche mi mensaje acerca del Señor. Sin embargo, en la lucha por arreglar el mundo, nos volvemos como el mundo. Para estar en la carne y dejar de ver el viejo hombre, tenemos que adormecer nuestra conciencia para ignorar el Espíritu Santo. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 15. En 1 de Corintios capítulo 15, versículo 31, la Biblia dice en versículo 31, cada día muero, lo protesto por vuestra gloria, la cual tengo en Cristo Jesús Señor nuestro. Cada día muero. También veremos Colosenses capítulo 3. Corintios, Galatas, Efesios, Colosenses. Era capítulo 3, versículo 5. Hacer morir. Pues nuestros miembros que están sobre la tierra, es a saber, la fornicación, la inmundicia,
la molestia, la mala concupiscencia y la avaricia, la cual es idolatría. Hacer morir, como la Biblia dice. Como cristiano tienes que acabar con aquellas cosas en tu vida con las que estás luchando. Puedes resultar difícil renunciar a algunas de las cosas a las que nos hemos acostumbrado, pero necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. Cada mañana deberíamos morir para el viejo. Hay más de 100 comparaciones diferentes entre Cristo y José. Te daré algunos de ellos. Los hermanos de José no le creyeron y lo odiaron. Los judíos no creían en Cristo y lo odiaban. Los hermanos de José conspiraron contra él. Conspiraron contra Jesús. Despojaron a José de sus vestiduras. Despojaron a Jesús de sus vestidos. José fue arrojado a un pozo y luego liberado de él. Vayamos a Efesios. Esto es Jesucristo. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, leeremos versículo 9. La Biblia dice: y el que subió, que es, sino que también había descendido primero a las partes interiores de la tierra. El que descendió, él mismo es el que también subió sobre todos los cielos para llenar todas las cosas. Cuando Jesús murió, descendió a las partes bajas de la tierra y luego ascendió al cielo. Tanto José como Jesús fueron vendidos por plata. José fue tentado por la esposa de Potifar y no pecó. La Biblia dice, miremos Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 15. La Biblia dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, sí, que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede resentir de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, sacado el pecado. Entonces en Hebreos la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Tanto José como Jesús fueron encarcelados por cargos falsos. José fue condenado con 2 criminales. Jesús fue crucificado con 2 criminales. Con José a un criminal se le dio vida y al otro se le condenó a muerte. En el caso de Jesús, una persona muere eternamente en el infierno o vive eternamente en el cielo. José fue nombrado gobernante de todo Egipto, el mundo conocido en ese momento. Cristo regresará a ser gobernante de este mundo. José se casó con una novia extranjera que compartía su gloria. De hecho, era una novia de Faraón. Pero José se casó con una novia extranjera. Vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque un día Jesucristo va a casarse con
versículo 17, la Biblia dice, y sus hijos también, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si emparó, padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos también glorificados. Somos coherederos con Cristo y tenemos la oportunidad de compartir la gloria si sufrimos con Él. ¿Alguna vez has sufrido por Cristo? Si le has contado a alguien acerca de Cristo y se han burlado de ti, entonces has sufrido por Él. El sufrimiento no es solo dolor físico, también puede ser emocional. Nosotros como gentiles somos esa novia extranjera que Cristo llama a las bodas que sucederán en el cielo. Fue profetizado a través de un sueño que los hermanos de José se arrodillarían ante él, y fue una profecía verdadera, porque eso es exactamente lo que hicieron. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10. La Biblia dice en versículo 10, para que el nombre de Jesús, toda rodilla de lo celestial, de lo terrenal y de lo infernal se doble. Sí, un día doblarás tu rodilla ante Jesucristo. No importa si eres satanista, ateo, budista, musulmán, mormón, testigo de Jehová o cualquier otra religión falsa, doblarás tu rodilla ante Jesucristo. Raimundo mayordomo fue restituido a su puesto. Dios siempre está listo para restaurar el cristiano. ¿Has dejado de servir a Jesús por hipocresía en el cuerpo de Cristo? Cristo siempre ha estado allí para ti. Él no te ha dejado. Cuando tiempo te queda para servirle, Él nos ha restaurado, porque su voluntad no se hace en nuestras vidas. El cooperero fue restaurado en 3 días, tal como el ladrón que regresó con Cristo al cielo. Vamos a Lucas otra vez. Lucas capítulo 23. Estamos leyendo versículos 27 al 43. Entonces leemos otra vez versículos 39 y 40. La Biblia dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le riñó diciendo: ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación. Así, el ladrón impenitente trata de satisfacer su carne. Le dice a Cristo que se salve a sí mismo y a ellos. Mientras el otro ladrón dice: Señor, acuérdate de mí. ¿Es Cristo tu Señor, o quieres que haga algún milagro en tu vida antes de que le servas? ¿Le pones condiciones a Dios? El verdadero creyente invoca al Señor y
te dice que quieres que haga. Eres salvo, Cristo no peleará tus batallas, pero estará allí para ayudarte en la batalla. Confía en Jesús, Él es tu única esperanza de que tendrás vida eterna. Un ladrón está hoy en el infierno y el otro ladrón está en el cielo, donde vivirás por la